Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en el momento que nos están viendo, o buenas noches. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a cocinar algo bien rico. Vamos a hacer pollo en barbacoa. Tenemos aquí un pollo aproximadamente pasadito de 5 libras. Ya lo tenemos cortadito en pedazos. Está de este tamaño, los pedazos que yo los corté. Es un pollo entero. Y tenemos 12 chiles guajillos. Todo esto todavía no está desvenado, apenas le vamos a quitar la colita, que le llamo yo, esta partita del chile, y sacarle las semillas. Tenemos hojas de aguacate seco, tenemos un puñito de orégano mexicano, un puñito de tomillo, son como 30 pimientas de las chiquitas, y son 10 pimientas de las gordas, y nada más es un clavito. Tengo 7 ajos ya asados, que ya me adelanté, y tengo la cuarta parte pues la cebolla era muy grande para asarlo, pero ya asado se hace nada. Todo esto va a ir asado, todo asado, y el pollo. Los tomates los tengo aquí aparte porque vamos a hacer un espagueti con tomates frescos. Mis tomates ya están bien maduros, entonces los voy a aprovechar. Va a ser el tomate, 4 onzas de queso crema, que ahorita se los voy a presentar cuando ya lo esté preparando, y el espagueti sobre todo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el pollo, y vamos a llevar al comal, que ya lo tengo calentado, para empezar a asar los chiles. Yo los aso primero y al último le saco las semillas, pero eso es al gusto de cada quien. Aquí mi comal ya está caliente, entonces ya le voy avanzando para asar mis chiles. Ok, como pueden ver también aquí tenemos una ollita con agua hirviendo para poner a hidratar los chiles que vamos asando. Aquí los vamos a ir poniendo mientras vamos terminando de asar los demás, y así vamos a hacer con el resto de los chiles que tenemos aquí. Como pueden ver, la cebollita también ya se van asando, ahí van quedando las cebollitas. Todavía le falta, pero ahí van. Ya terminamos de asar los chiles. Vamos a poner lo que son las pimientas grandes, el clavito, y vamos a cuidarlo a que queden bien asaditos, que no se quemen, que estén asaditos, a que empiecen a soltar su aceitito. Luego ya al último vamos con lo que es el tomillo y el orégano mexicano. Al orégano mexicano le vamos a quitar el palito, todo lo que es el palito. Parece mucho, pero no es mucho, porque tiene las varitas estas, que es lo que le vamos a quitar. Lo que está más gruesecito, eso es lo que le vamos a quitar. Lo que está delgado no, pero sí lo gruesecito se lo vamos quitando. Todavía le falta un poquito más. Como pueden ver, esto ya está también. Ya están nuestros. Ahora le apagamos acá porque este comal está caliente, así es que no necesitamos dejarlo prendido. Estamos para que el orégano y el tomillo se hace. Que estén asaditos, bien asaditos, y esto es rápido. Listo. Juntamos todo con el resto del ajo. A la cebollita también ya unos ya están. Nada más a estos dos le hace falta que queden asaditos, pero ya. Vamos a esperar a que termine esto y ya lo llevamos a la licuadora. Mientras aquí puse las hojas de aguacate para poder lavarlos.
Este está malito. Para que se laven bien bien, por si acaso tienen polvito. Lo enjuagamos. Y listo. Lo único que no va asado son las hojas de aguacate. Eso es todo, pero de ahí todo lo demás lo íbamos a hacer. Y los chiles, que ya lo tenemos aquí, también hidratados, listo, asado e hidratados. Además vamos a esperar que se terminen estas 2 cebollitas que nos hace falta. Y ya, lo llevamos todo a la licuadora mientras vamos prendiendo el horno. Lo vamos a poner a 350 para que empiece a calentar. Le voy a sacar esto porque no lo necesito. Y lo vamos a poner en esta parte del horno hasta que caliente. Mientras ya lo prendimos para que vaya calentando al horno, porque el pollo lo vamos a llevar al horno. Ok, pues llegó el momento de preparar la salsita para poner el pollo. Aquí tengo ya los chiles. Vamos a poner los chiles hidratados al vaso de la licuadora. Ok. Y aquí mismo vamos a poner todas las especies que molimos. Todo se lo vamos a poner en esto. Y vamos a, de la misma agua donde hidratamos los chiles, le vamos a ir poniendo. Queremos una pasta no muy espeso. Vamos así nada más para que quede bien molido. Y aquí le vamos a agregar toda la sal, porque al pollo no le hemos puesto sal, entonces es suficiente sal para poder ponérselo al pollo. Ok, vamos a licuarlo. Ok, ya tenemos nuestra salsita molida. Vamos a quitar esto de acá, que ya no lo vamos a ocupar, para tener espacio para trabajar. Ok, vamos a ir poniendo el pollo en el traste, en el refractario donde lo vayan a meter al horno. Yo lo voy a poner en este traste que está amplio. Ok, y es aquí donde le voy a acomodar las hojitas de aguacate. Le voy a seguir poniendo el resto del pollo. Ya tenemos la salsita. Vamos a probarlo. Está perfecto, no necesitamos ponerle más sal. Aquí es donde le voy a vaciar toda la salsita que molimos encima del pollo. El horno ya está caliente. Ok, bajamos toda la salsita. Lo tratamos de revolver un poco. Ok, listo. Nuestra salsita ha quedado. Lo tapamos y lo llevamos al horno, que ya lo pusimos a calentar previamente a 350. Aquí lo dejamos aproximadamente 1 hora y en 1 hora lo checamos
para ver si necesita más sal. Como el pollo no lleva sal, entonces en una hora lo checamos a ver cómo va y ya se los enseño. Regresamos en una hora. Mientras nuestro pollo se está cociendo en el horno, nuestro pollo barbacoa, vamos a cocer 8 tomates. Yo ya los tengo lavaditos, acuérdense que se los presenté, venían todavía en su tallito. Vamos a hacer espagueti con tomate fresco y crema de queso. Aquí tengo 8 onzas, pero nada más vamos a usar 4 onzas. Pero para esto necesitamos cocer los tomates. Yo los parto de esta forma para que se cozan bien parejos. Y los tomates están bien maduros. Es por eso también que voy a hacer esto, para que mis tomates no se vayan a echar a perder. Están bien maduros los tomatitos. Aquí le vamos a poner un poquito de sal para que se cozan bien. Ok, es todo. Y lo tapamos. Ok, nuestros tomates ya se cocieron. Llegó el momento de hacer nuestra salsita. Vamos a ponerle un pedazo de cebolla. Voy a acomodarme acá. Un pedacito de cebolla, no mucho. Es todo. Y 2 dientes de ajo. Para esto también ya tengo el agua hirviendo para poner la pasta. La pasta no la queremos muy cocido. Si acaso lo vamos a dejar unos 3 minutos o menos. Es nada más para que se vaya ablandando. Vamos sumergiendo la pasta. Como le dije, no lo queremos muy cocido, porque se va a terminar de cocer con la salsa del tomate en el horno. Ok, vamos dejándolo ahí. Mientras vamos a moler. Ya le pusimos la cebolla, le pusimos el ajo. Es momento de ponerle los tomates que pusimos a cocer. Vacío, a ver si no me quemo, porque son los errores de la cocina. Listo. Y nos vamos a la licuadora. Nuestra salsa ya le dimos una ligera molida para que estuviera un poco molido. Y aquí donde le vamos a poner la crema de queso. Esto es de 8 onzas, entonces le vamos a poner aproximadamente 4 onzas. Le pueden poner más si gustan, ¿ok? No tiene nada de malo, al contrario, sale más cremosito, pero en el caso mío no le voy a poner todo, ¿ok? Ok. Nuestro tomate ya está listo con la crema. Y nuestra pasta también. Y es hora de apagarlo, porque acuérdense que les dije que no lo queremos muy cocido. Ahí está. Es todo lo que queremos. Con las manos bien limpias. Bueno, que cuando estamos en la cocina tenemos que tenerlas limpias. Así es que no hay excusa. Cada rato estamos ocupando y lavando los trastes. Entonces las manos los tenemos limpios. Vamos a embarrarle mantequilla al refractario. Y en este refractario donde yo lo voy a poner para meterlo al horno. Vamos a embarrarle parejito. Ok. Ahí está. Y ahora
Le vamos a poner el espagueti aquí directo. Es una pasta bien sencilla, pero muy sabroso. Okay. Vamos a ver si no nos quedó más espagueti acá para aprovecharlo. Y no. No, ya no era mucho lo que teníamos. Era casi nada. Lo regresamos. Aquí se nos cayó uno, pero... Ok, aquí le vamos a poner la salsa con la crema de queso. Lo cubrimos bien, bien. Con el agua del tomate en el que se coció fue con el que licuamos todo eso. Lo revolvemos. Ok, y lo vamos a tapar con aluminio y lo llevamos al horno por unos 10 minutos, nada más. Llegó el momento de checar el pollo, vamos a ver cómo está. Vamos a sacarlo del horno. Qué rico huele. Pero vamos a checarlo. Lleva 1 hora exacto. Yo pienso que todavía no es hora, pero vamos a ver cómo está y a revolverlo. Y ver que esté bien de sal, porque es el momento en que le podemos checar la sal. Todavía le falta. Sí, todavía le falta, pero vamos a checarlo de sal por si acaso. Por si acaso nos hace falta sal, le vamos a poner. No, ni necesita sal. No, lo vamos a regresar al horno. Vámonos para el horno nuevamente. Todavía le falta en una media hora. Nuestro pollito ya va a estar. Ok. Listo. Ahí lo dejamos. En cuanto esté el pollo, ya que le falta el pollo unos 10 minutos, es cuando vamos a meter el espagueti, pero ya lo tenemos listo. Ok. Regresamos en un momento. Llegó el momento de checar. Mejor dicho, pienso que ya está. El espagueti con la crema de queso. Ya está. Vamos a checar el pollo, pero yo pienso que también ya está. Vamos. Vean esto. Ya, se está listo. Se llevó exactamente 1 hora y 45 minutos el pollo en el horno. Llegó el momento de servirnos. Qué rico está esto. Lo vamos a servir con nuestro espagueti con tomates frescos y crema de queso. Pues vámonos a la mesa. Pues así como quedó nuestro pollo en barbacoa. Aquí está la hoja de aguacate, esa no las comemos, la hacemos a un lado. Las hojitas es únicamente para darle sabor y le da muy buen sabor. Y así de suavecito, vean cómo quedó nuestro pollito.
Y nuestro espagueti. Eso que le puse encima fue un poco de perejil italiano. Riquísimo. Si les gustó mi pollo en barbacoa, mi receta, regálenme un like. Comenten qué les pareció, cómo lo cocinan ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver mis videos.